La palma africana, sí, esa planta que se puede encontrar por doquier. En muchas de las áreas rurales del país se pueden encontrar cultivos de palma africana. Muchas comunidades, familias, personas e incluso empresas dependen de los frutos de esta palma. Y por lógica esto conlleva un cambio en el mercado, en la economía y en el estilo de vida de muchos lugares. La pregunta aquí es, ¿cuáles son los orígenes de esta planta y cuál es su importancia dentro de nuestro país? Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Mi nombre es Jonathan Viera y soy estudiante del Instituto Tulio Edgardo Membreño de la aldea de San Alejo de la Atlántida. Como proyecto del colegio teníamos que hacer una investigación de un tema de importancia. Luego de investigar un poco y no encontrar nada relevante, me di cuenta de algo. Y es que estamos rodeados de plantaciones y plantaciones de palma africana. Actualmente en el país se cuenta con 96.229 hectáreas de palma en producción, exportando hasta 120.000 toneladas métricas de aceite. Es por eso que lo ubica entre los 5 rubros más importantes en la exportación de Honduras. Y pues hablando de números, en 2021 Honduras exportó 344 millones de dólares en exportaciones de aceite de palma. Esto equivale a unos 8.256 millones de lempiras. Ya tú te imaginarás el número. Y es por estos datos y otros que Honduras se convierte en el país número 10 entre los países que más aceite de palma exportan en el mundo. Así que, como puedes ver, la palma africana es un producto muy importante dentro de nuestro territorio. Pero la pregunta es, ¿cuál es su origen? ¿De dónde viene? ¿Cómo llegó al mercado mundial? ¿Para qué lo utilizaban en tiempos atrás? Y por último, ¿cómo llegó a Honduras? ¿Qué cambios tuvo en el país? Los cambios económicos y sociales que pudo haber tenido y las implicaciones que esto conlleva. Así que si tú también estás interesado en saber la historia de esta interesante planta, acompáñame en este documental. ¡Vamos! Su origen se ubica en el Golfo de Guinea en África Occidental, de ahí su nombre científico, el Aes guineensis. Su denominación popular, palma africana de aceite, ha sido utilizada por el hombre en su alimentación desde hace 5.000 años. El registro histórico de la palma de aceite es escaso. Hay indicios fósiles, históricos y lingüísticos del origen africano de la palma de aceite. Friedel, que la grasa encontrada en un jarrón de una tumba en Abidos alrededor de 3.000 años a.C. pudo haber sido de aceite de palma. Clusius, 1605, expuso que la palma se encontraba en la costa de Guinea y que el fruto, después de añadirle la harina de cierta raíz, era usado por los portugueses de San Tomé para alimentar a sus esclavos durante todo el viaje a América. Sloan, 1696, informaba que las palmas de aceite de Jamaica vinieron de Guinea. Miller, en sus Gardens Dictionary de 1768, expresaba que los negros se habían llevado frutos de la palma de aceite desde África hasta América. Los navegantes que visitaron las costas de Guinea en la primera mitad del siglo XVI observaron en aquellas regiones la palma africana de aceite, el Aes guineensis Hakin, de cuyo fruto se alimentaban las poblaciones indígenas, consumiendo y extrayendo de ellos aceite. Su propagación se inicia a mínima escala a través del tráfico de esclavos a comienzos del siglo XVI en navíos portugueses. Ahora
semana profundizaremos en el tema de la llegada de la palma africana a Honduras. En el tema anterior exploramos el origen y la historia del cultivo de la palma africana de aceite. Ahora nos centraremos en el ingreso de esta especie al comercio mundial, su expansión en América y su importancia económica. A fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la palma africana de aceite ingresó al comercio mundial. Durante el siglo XX, se convirtió en un cultivo comercial establecido en varios países de África y el sureste asiático, para luego ser introducida en América tropical. En el continente americano, las primeras plantaciones de palma africana se establecieron en la década de 1940. En Honduras, la primera introducción de semillas se llevó a cabo entre 1927 y 1929, cuando la United Brands recibió semillas de diferentes líneas genéticas procedentes de Sumatra, Java, Sierra Leona, Congo Belga y Malasia. Estas primeras semillas se plantaron en el Jardín Botánico de Lancetilla, ubicado en Tela, Atlántida, Honduras. En este nuevo episodio hablaremos sobre la llegada de la palma africana a Honduras y las circunstancias que permitieron la adopción de esta en el país. Para comprender cómo la palma africana llegó a Honduras, primero debemos entender el contexto geográfico del país. Honduras se encuentra estratégicamente ubicada en América Central, con un clima tropical y suelos fértiles que brindan condiciones ideales para el cultivo de la palma africana. A finales del siglo XIX, la palma africana fue introducida a Honduras por compañías internacionales, principalmente para la producción de aceite de palma. Esas compañías vieron el potencial del país y su clima propicio para el cultivo de esta planta. La adopción de la palma africana en Honduras trajo consigo una serie de beneficios económicos. La industria del aceite de palma se desarrolló rápidamente, generando empleo y oportunidades de negocio. Además, las exportaciones de aceite de palma se convirtieron en un pilar fundamental de la economía hondureña. La introducción y adoptación de la palma africana en Honduras marcó el comienzo de una transformación económica significativa. Las regiones donde se cultivaba la palma africana experimentaron un crecimiento acelerado, con nuevas infraestructuras y un aumento de la calidad de vida de las comunidades locales. En conclusión, hemos explorado cómo la palma africana llegó a Honduras y cómo su adopción en el país sentó las bases para una transformación económica. En los próximos videos profundizaremos en cómo ha evolucionado el cultivo de la palma africana y sus implicaciones sociales y ambientales dentro del país. En la década de 1930, en el corazón de Honduras, Pedro y Arturo García dieron un paso audaz al establecer las primeras plantaciones comerciales de palma africana en Centroamérica. En 1936 y 1938, en la hacienda Birichichi, ubicada en el departamento de Lloro, Progreso, estos visionarios agricultores sembraron la semilla del cambio. Vamos a explorar cómo fue la llegada de la palma africana y cómo transformó a la comunidad hondureña. Así que les contaré la historia. En esos primeros años, las plantaciones de palma africana en Honduras eran modestas. En 1938 solo se habían sembrado 6.5 hectáreas, utilizando principalmente material de origen africano o una pequeña proporción de liduras, que era el tipo de semillas que se utilizaba. Pero rápidamente se dieron cuenta del potencial de este cultivo y decidieron expandirse. Para 1942, las plantaciones de palma africana en la hacienda Birichichi se extendieron a 16.6 hectáreas. Esta expansión solo trajo consigo un aumento en la producción, sino también la necesidad de aprender nuevas técnicas de cultivo y manejo de la palma. Fue un proceso de prueba y error, pero la determinación de Pedro y Arturo García los llevó a superar los desafíos iniciales. En 1943, un estudio de costos confirmó la viabilidad del producto de las plantaciones de palma aceitera en Honduras. Este hallazgo impulsó la producción de nuevas siembras en San Alejo, expandiéndose a una extensión de 1.800 hectáreas en 1952. El cultivo de palma africana está en pleno auge y está dejando una huella duradera para la comunidad.
A medida que las plantaciones de palma se expandían, surgieron nuevas oportunidades económicas y empleos en las áreas rurales de Honduras. La industria comenzó a prosperar y atrajo la atención de empresas internacionales. En 1965, la United Fruit Company adquirió la compañía Numar de Costa Rica, integrando su negocio en la comercialización y procesamiento de aceites vegetales. Años después, la Numar estableció unidades de procesamiento en Honduras, impulsando aún más el desarrollo de la industria de la palma africana. La palma africana también se convirtió en parte fundamental de la reforma agraria de Honduras. En 1971, como parte de este proceso, se extendió el cultivo de la palma al Valle de Aguán, brindando oportunidades a los pequeños agricultores y fomentando un crecimiento agrícola más inclusivo en la región. Birichiche sigue siendo una comunidad en auge con la palma africana, donde podemos resaltar las grandes plantaciones de palma africana que se encuentran a las orillas del río Tinto, y también podemos resaltar la belleza de este lugar. Bueno, mi nombre es Jesús Zavala y soy nacido en este sector de lo que es palma africana. Y mi historial es que yo pues conocí mucho de lo que es la palma africana cuando comenzó con la Tela Roar Company como compañía. Y también trabajé con ellos un tiempo de unos 14 años y conocimos mucho de lo que es la palma africana, ¿verdad? Y yo les digo que esa es la dependencia de San Alejo, es donde podemos convivir mucha gente, ¿verdad? Y felicito al alumnado que está haciendo esta información porque ellos quieren hacer investigaciones. Yo sé que ustedes quieren hacer investigaciones de todo cómo se dieron los procesos en San Alejo. Sí, porque es bueno saber la historia de nuestra comunidad, saber cómo empezó todo esto, y por eso vamos a hacer esta entrevista. Los dos señores, don Fermín Bardales, que vivía en Luita, y el general Aislao Vázquez de Aramesina Valle, eran dueños de todo el predio que ahora es Palma Africana. Ellos hicieron un trato con la Tela Roar Company, que fue la primera compañía que vino aquí, y trataron esas tierras. El precio no lo tengo, pero las trataron. Al final se quedó la Tela con todas estas tierras. La Tela empezó a darse cuenta que hacer investigaciones respecto a la palma africana. Y el año 1923, entraron las primeras palmas a Honduras. Unas de ellas fueron las que están en Lancetilla sembradas. Sí. Coqueras son ahora, el año 1923. Y aquí, en este sector, donde era el campo de aviación allí, después de la carretera que allí sembraron 2 manzanas de experimento para ver si funcionaba el año 1923. De ahí, cuando miraron que producía, entonces ya empezaron a tratar con África para que les mandara más palma y comenzaron a extenderse. Sí, ¿verdad? Pero las primeras palmas entraron en el año 1923. De allí, pues, cuando ya empezaron a producir, ya decidieron
decidieron ellos hacer su propia fábrica para procesar el aceite, ¿verdad? La construcción de esa fábrica, ¿en qué año comenzó? Fíjense que no lo tengo el año, pero cuando yo trabajé con la tela, yo trabajé con la tela y entré a trabajar el año 1978. El 78. Sí, y trabajé 14 años con ellos, ¿verdad? Y ya en ese tiempo ya la fábrica era fábrica, pero siempre con la tela Railroad Company. Siempre trabajan con ellos. Siempre con ellos. Nosotros la conocemos como la fábrica de San Alejo. La fábrica de San Alejo. La llamamos así. Sí. Pero en ese tiempo, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál era el nombre que tenía? No solo le han dicho la fábrica aceitera De San Alejo. de San Alejo, ¿verdad? Y era de la tela. De la tela Railroad Company. Sí, una empresa muy poderosa, Sí. ¿verdad? Luego con el tiempo esto fue cambiando. Usted me contaba que la tela antes producía banano, ¿verdad? Produjo banano por un tiempo. Y no, todavía, pero no aquí. Eran las bananeras. Sí, esas tierras eran bananas. Aquí no, aquí la tela ya comenzó con palma. Con palma nada más. Sí, con palma. Sí, ya cuando compró esas tierras ya fue para sembrar palma. Para palma. Sí. Un cambio como económico, un cambio social con las personas. O sea, mejoró la vida. No, de lógica, porque ustedes saben que yo, por lo menos, logré trabajar con personas de afuera que no eran de la empresa, como quien dice su papá, ¿verdad? Y me ocupaban a mí y nosotros que ganábamos un lempira diario. Un lempira ganaba. Un lempira diario. En aquellos tiempos. En aquellos tiempos. Luego, cuando ya abrimos los ojos, la empresa empezó pagando 3.50 aquí. Tres lempiras con 50 centavos el día. Luego trepó a 5.20. Pues. Y luego trepó a 7.50. 7.50. Y luego trepó a 12 lempiras con 50 centavos. Y así fue creciendo el aumento, los aumentos, ¿verdad? Y las cosas fueron mejorando para las personas. Porque usted sabe que trabajar por una lempira y después trabajar por 10 ya era una ventaja. Era un avance. ¿Verdad? Era un avance. Sí, entonces hay mucha historia que contarles respecto a eso, ¿verdad? Pero lo primordial eso es. No sé si alguna otra cosa quieren. ¿Qué técnicas de corte utilizaban en ese tiempo? ¿Como qué herramientas? ¿Cómo movían la palma? Muy buena pregunta. Las técnicas de cortar en ese tiempo era con unas piezas que se llaman espuelones. ¿Espuelones? Los espuelones se colocaban en los pies, en este y en este, tenían un chuzo y uno iba trepando. En la mata de palma. Con un cinchón y la pica en la mano. Un cinchón de lona con ganchos. Cuando usted llegaba ahí arriba, se colgaba en la vena con la lona que andaba el cinchón. Sí, se colgaba y usted cortaba. Alrededor de la mata le bajaba 6, 5 racimos, 7 racimos a cada mata, rodeando la mata, solo afianzando con los pies y colgado en el aire, que si se reventaba el cinchón, así, claro. Y entonces, luego fueron cambiando las cosas. El transporte comenzó con unos bueyes, no con unos bueyes, sino con unas mulas, pero con vagones. ¿Mulas con vagones? Sí, con vagones. Un depósito aquí y otro allá. Y entonces esos vagones los llenaban y la mula los llevaba a la vacadía, donde ponían el bulto de palma. Y después llegaba un tractorista con una máquina con trailer acoplado a cargar esa fruta, a cargar los bultos que habían allí, ¿verdad? Y pues luego las cosas fueron cambiando, mejorando. Terminó eso, terminó el espuelón y usaron la vara de bambú. La vara de bambú con espiche. En cada nudo, ¿usted conoce la vara de bambú? Sí. Bueno, en cada nudo ellos le hacían un hoyo con broca. Sí. Y le metían un pedacito de palo fino, que pasara hasta el otro lado, hasta que hacían la vara grande para ponerla en la mata. Usted iba trepando por esos piches. Tipo escaleras. Hasta que llegaba allá, con la pica y el cinchón.
ya terminó el escuelón. Ya no usaban. No, ya terminó, allí terminó el escuelón. Usaban bambú como escalera. Siguieron con esa vara. Después, ya trabajando yo en la empresa, apareció la varita de bambú con un malayito. En el nudo aquí se le hacía un hoyito, se metía el cuchillo y se amarraba en el bambú, bien amarrado con alambre. La hoja del malayo se ponía en la punta. En la punta de la vara de bambú. Sí, entonces con la varita, así empezamos. Lo único que quería mucho cuidado, porque se te venía una vena encima de la varita o un racimo, hasta ahí llegaba la vara. Se quebraba. Sí. Luego ya fueron inventando la vara de aluminio, ¿verdad? Yo logré trabajar con ella. Ya. Aluminio, ya. Sí, yo logré trabajar con ella, sí. Logré trabajar con vara de 8 y un anexito. Más grande no. Pero ahí fue como vinieron apareciendo todas las cosas fueron mejorando, tanto para el trabajador como para la empresa, ¿va? Sí, tanto. Pero, pues hasta el día de hoy, yo creo que es la fuente de trabajo que hay aquí, de donde dependemos casi todos nosotros. Pues. Sí, la mayoría de las personas. La mayoría de las personas. Depende de la palma africana. Porque directamente, si usted hace mantequilla y hace queso, se la compra uno que trabaja en la palma africana. De esta forma, don Jesús Zavala nos acaba de contar un poco de la historia de la empresa de San Alejo, de la llegada de la palma africana a nuestras comunidades y los cambios que ésta tuvo durante su llegada. En pantalla, las imágenes de la empresa descrita por don Jesús, una empresa muy importante a nivel de departamento. Hablemos ahora de la importancia económica del aceite de palma. Este alimento natural ha sido consumido durante 5.000 años y está reconocido como uno de los 16 aceites consumibles por el programa de la Comisión de Códigos Alimentarios de la FAO. En Honduras, el aceite de palma juega un papel fundamental en la economía. Del total de la producción actual, aproximadamente el 58% equivale a unas 174.000 toneladas métricas. Se exporta generando alrededor de 100 millones de dólares en divisas cada año. Además, en Honduras se produce una gran cantidad de biodiesel a partir del aceite de palma. Diariamente se producen alrededor de 70.000 galones de biodiesel, contribuyendo así a la industria de los biocarburantes y promoviendo la sostenibilidad energética. En cuanto a los rendimientos, se estima que en las plantaciones de palma aceitera se obtienen alrededor de 17 toneladas métricas por hectárea, lo que refleja la eficiencia y productividad del cultivo. Por último, el rendimiento de la extracción de aceite se sitúa alrededor del 21%. Este valioso aceite de palma se utiliza en diversas industrias, como la fabricación de aceites y grasas comestibles, oleomargarinas, así como la producción de jabones y detergentes a través del aceite de palmiste, que se extrae del almendro y tiene un alto contenido de ácido láurico. Además de estos usos, el aceite de palma se emplea en la fabricación de grasa y lubricante, pinturas, barnices y tintas, ampliando su aplicación en diversas áreas.
Sin duda, el aceite de palma desempeña un papel fundamental en la economía hondureña, generando empleo, divisas y contribuyendo al desarrollo sostenible de la industria y el país. Y así concluye nuestro recorrido por la importancia económica del aceite de palma en Honduras. Ahora hablaremos sobre la palma africana, un cambio económico, sus implicaciones y consecuencias. En este documental de DW exploraremos el impacto de la palma africana en Honduras, analizando cómo sus cultivos han provocado una transformación económica y las implicaciones que esto ha tenido en el país. Honduras, ubicado estratégicamente en América Central, se ha convertido en un epicentro del cultivo de la palma africana. Con su clima tropical y suelos fértiles, el país ha sido testigo de un rápido auge en la industria del aceite de palma, atrayendo inversiones y generando empleo masivo. La industria del aceite de palma ha impulsado la economía hondureña, generando empleo y diversificando las fuentes de ingreso del país. Nuevas infraestructuras, desde fábricas de procesamiento hasta sistemas de transporte, han surgido como resultado de este florecimiento económico. Sin embargo, este rápido crecimiento ha dejado su huella en el medio ambiente. La expansión desenfrenada de las plantaciones ha llevado a la deforestación y la pérdida de hábitats naturales, amenazando la rica biodiversidad de Honduras y sus ecosistemas frágiles. El cultivo de la palma africana también ha tenido un impacto social significativo. Algunas comunidades locales se han beneficiado de empleos y desarrollo económico, mientras que otras han enfrentado conflictos por la adquisición de tierras y problemas relacionados con los derechos laborales. En medio de estos desafíos, es crucial abordar la sostenibilidad en la producción de aceite de palma. En Honduras, se están implementando iniciativas para promover prácticas más sostenibles, enfocadas en la conservación del medio ambiente, los derechos laborales y la responsabilidad social corporativa. A medida que Honduras sigue teniendo un actor clave en la industria del aceite de palma, es esencial encontrar un equilibrio entre el crecimiento económico y la preservación del medio ambiente y las comunidades locales, sin olvidarlas. El futuro de la palma africana en Honduras depende de nuestra capacidad para abordar estos desafíos de manera sostenible. Ahora hablaremos sobre la botánica, las características de la palma aceitera. La palma aceitera es monoica. Esto significa que ocurren ciclos masculinos y femeninos alternos, por lo que no se dan las autofecundaciones. En el mundo existen 273 géneros distintos de palmáceas. Más de 4.000 especies y 1.250 de ellas son conocidas. 4 géneros comerciales, entre los que destacan la guineensis y la oleifera, que son los que más se utilizan en estos países. Su clasificación taxonómica: pertenece a la familia Palmaceae, del género Elaeis y la especie guineensis. Es de clase Monocotyledonia y su nombre científico es Elaeis guineensis Jack. Es de origen africano. Morfología: la palma aceitera es una planta monocotyledonia, del orden Palmales, familia Palmáceas, del género Elaeis. Es monoica, eso quiere decir que en una misma planta se producen las inflorescencias tanto masculinas como femeninas. Tal como podemos apreciar en una mata de palma, podemos ver que las flores que están así son machos y las que son así son las hembras. Su apariencia es la de un árbol esbelto cuyo tallo llega hasta los 25 metros de altura. Está coronada por hojas largas y arqueadas. Aquí podemos apreciar algunas de estas características.
Esa no es una mata tan grande, tiene alrededor de unos 7-8 años y no está en su punto máximo. Como ya he mencionado, una palma desarrollada puede llegar hasta 25 metros de altura, lo cual es bastante alto. Sobre su sistema radicular, la palma adulta posee un sistema de raíces adventicias y puede haber de 6.000 a 8.000 raíces primarias que miden de 0.8 a 1 centímetro de diámetro y su longitud puede alcanzar hasta de 10 a 30 pies. Las raíces primarias son esas que podemos apreciar. Luego están las secundarias, que están más abajo, por lo cual no se pueden ver, que miden de 2 a 4 milímetros de diámetro. De estas nacen las terciarias y las cuaternarias, que sirven para la absorción de nutrientes, y su largo es de 1 metro hasta 15 metros y profundizan hasta 50 centímetros. Ahora hablemos sobre su sistema foliar. Una planta adulta está coronada por un penacho de hojas con una longitud de 5 a 8 metros y cada una pesa de 5 a 8 kilos. Además de que producen de 30 a 40 hojas por año. A uno y a otro lado del raquis existen de 100 a 160 pares de foliolos dispuestos en diferentes planos, correspondiendo el tercio central de la hoja a los más largos de 1.20 metros. Las hojas con áreas foliares que algunas veces alcanzan los valores de hasta 12 metros cuadrados por hoja. Las plantas pueden sostener en cualquiera de sus etapas de crecimiento de 45 a 50 o incluso más hojas, razón por la cual se pueden obtener en casos extremos un área foliar superior a los 600 metros cuadrados por planta. Ahora vamos con los datos curiosos. Un dato curioso es que el polen de las anteras produce un olor similar al anís. La producción promedio de polen por inflorescencia es de 770 gramos de polen. La flor femenina presenta un ovario tricapelar, o sea que tiene 3 cavidades, y cada una de ellas contiene un óvulo. Dicho ovario está coronado por un estigma trífido cuyas caras vueltas hacia afuera están cubiertas por papilas receptoras del polen. Y al ser polinizado, su color cambia a rojo o a rosado hasta que la flor se seca. La receptibilidad de los estigmas al polen dura de 2 a 3 días. Tiene de 1200 a 1500 frutos como promedio. Hablando de fecundación, luego de la antesis, o sea, la fecundación, dura de 5 meses a 6 meses para cosechar el racimo. Ahora bien, hablando del fruto, solo uno de los óvulos de los que hablamos es fecundado. Los otros tienden a desaparecer. El ovario al comienzo tiene un crecimiento rápido, pero más adelante termina su crecimiento y empieza a construirse la drupa, o como más comúnmente lo llamamos nosotros, racimo. Y por último punto tenemos la drupa, o más comúnmente llamado en esas regiones como racimo. Bien constituido, sobrepasa los 25 kilos y contiene una gran cantidad de frutos de buena conformación. Esta es la semilla de la cual se obtiene el aceite luego. Ingeniero, después de conocer el proceso de los biodigestores, ¿en dónde estamos? Estamos en la planta de extracción de aceite de palma y aceite de palmiste, donde se generan las aguas residuales que son tratadas en los biodigestores. ¿Qué características tiene esta planta?
Bueno, esta planta en cuanto al proceso físico-mecánico es muy similar al resto de plantas que hay en el país. Se caracteriza esta planta por ser una planta muy eficiente, con la menor pérdida de aceite sobre racimo. Es una planta que está supervisada y monitoreada, ¿sí? Tenemos características en orden, en limpieza y en aseo que nos diferencian de otras plantas de beneficio. Tenemos tecnologías aplicadas, ¿sí? Como son sistemas SCADA para la supervisión y control del proceso, ¿sí? En cuanto a los procesos físico-mecánicos, son, como decía antes Gloria Patricia, son muy similares. Entonces tenemos una recesión en báscula donde se pesa todo lo que entra y todo lo que sale, ya sean subproductos o sea fruto que ingresa a la planta. Tenemos una tolva de recesión, tenemos un proceso de esterilización, tenemos un proceso de desfrutamiento, tenemos un proceso de digestión y prensado. En el proceso de digestión y prensado, el proceso se divide en dos. Entonces hay una parte líquida y hay una parte sólida. Si nos vamos por el lado de la parte líquida, hay una clarificación, ¿sí? Hay una clarificación del licor de prensas. Después hay una separación, ¿sí? En donde secamos el aceite, le retiramos impurezas para ya sacar un aceite almacenado y listo para despachar, que es cumplimiento de requisitos de los clientes. Y por el lado de la parte sólida tenemos ya el tratamiento de la nuez. Entonces, por sistemas neumáticos se hace la separación de la fibra de la nuez, y después de que la nuez se separa y queda limpia, se tritura y ya viene otro proceso neumático para retirar la cáscara de la almendra. De esta almendra procesamos esa almendra para sacar aceite de palmiste, torta de palmiste, y lo que es la cáscara y la fibra es combustible para la caldera. La palma africana de aceite, el Aedes guineensis, tiene su origen en el Golfo de Guinea, en África Occidental. Su nombre científico se debe a esta región. Ha sido utilizada por el ser humano como alimento desde hace unos 5.000 años. La historia registrada de la palma de aceite es limitada, pero hay indicios fósiles, históricos y lingüísticos que apuntan a su origen africano. Algunos hallazgos, como la grasa encontrada en un jarrón en una tumba de Ábidos alrededor de 3.000 años antes de Cristo, podría haber sido de aceite de palma. Los navegantes que visitaron las costas de Guinea en el siglo XVI observaron la presencia de la palma africana de aceite, de la cual las poblaciones indígenas obtenían aceite para su consumo. La palma de aceite se propagó a pequeña escala a través del tráfico de esclavos en los navíos portugueses a principios del siglo XVI. Su introducción en el comercio mundial ocurrió entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Durante el siglo XX se convirtió en un cultivo comercial en varios países de África y el sudeste asiático, para luego ser introducida en América tropical. En Honduras, la primera introducción de semillas de palma se realizó entre 1927 y 1929, cuando la empresa United Brands recibió semillas de diferentes líneas genéticas de África y Malasia. Las primeras plantaciones comerciales de palma de aceite en América se establecieron en Honduras entre 1936 y 1938. A lo largo de la historia se han mejorado genéticamente y expandido las plantaciones de palma de aceite en Honduras. En la actualidad se estima que hay de más de 96.600 hectáreas cultivadas en el país, principalmente en el Valle de Aguán y en diferentes zonas de los departamentos de Atlántida, Cortés y Lloro. La palma de aceite tiene una gran importancia económica en Honduras. El aceite de palma es exportado y representa alrededor del 58% de la producción actual de aceite de palma en el país. Además, se producen alrededor de 70.000 galones diarios de biodiesel a partir del aceite de palma. En cuanto a los usos del aceite de palma, se utiliza en la fabricación de aceites, grasas comestibles, óleo, margarinas y biocarburantes. También se utiliza en la producción de jabones, detergentes, grasa, lubricantes, pinturas, barnices y tintas. En resumen, la palma africana de aceite tiene su origen en el Golfo de Guinea, en África Occidental. Ha sido utilizada como alimento desde hace miles de años y su cultivo se ha expandido a nivel mundial.
En Honduras se introdujo a principios del siglo XX y se ha convertido en un importante cultivo comercial en el país, con una significativa producción de aceite de palma y biodiesel. Y pues bueno, muchas gracias por acompañarnos durante esta interesante historia descubriendo los orígenes de la palma africana. Si te ha gustado este documental, por favor deja tu like y suscríbete. Nos vemos la próxima.